Aquí te enseñaré cómo hacer para que con el control remoto de tu Smart TV de la marca Samsung, conocido como One Remote, puedas controlar casi que cualquier TV Box que tenga Android puro o Android con Google TV. El primer paso es el siguiente: vas a esta ruta, oprimes el botón de configuración del control remoto, luego aquí en todos los ajustes, luego bajas hasta donde dice general y privacidad, luego bajas hasta donde dice administrador de dispositivo externo y te aseguras que esta opción AnyNet Plus HDMI SEC esté activada, porque a veces de fábrica puede venir desactivada, entonces la activas. El siguiente paso es obviamente conectar tu TV Box a alguno de los puertos HDMI de tu Smart TV de la marca Samsung. Luego de que lo hagas y de que enciendas la TV Box, aunque algunas veces se enciende de forma automática, el televisor intentará detectar al dispositivo, pero cuando se trata de una TV Box rara o de una marca desconocida, realmente no lo reconoce, pero cuando seleccionas la TV Box en sí, automáticamente con el control remoto del Smart TV Samsung puedo darles comandos a la TV Box. Aquí ves que no utilizo el control como tal de la TV Box, aunque a veces el problema es que los comandos de voz no funcionan. Solamente puedes dar clic en Enter, arriba y abajo, adelantar o retroceder videos. Y cuando apagas el televisor, la TV Box se apaga, y cuando lo enciendes, la TV Box se enciende. Pero recuerda, se limita a que la función de búsqueda por medio de comandos de voz en la TV Box no estará disponible. Y si por ejemplo oprimes el botón de la casita del One Remote, te llevará a la página de Home del sistema operativo Tizen del Smart TV. Pero si quieres irte al menú de Home de tu TV Box, simplemente oprimes varias veces el botón de retorno del One Remote de tu Smart TV Samsung y te llevará a esa página de inicio de la TV Box. Y si quieres cambiar el nombre de esa TV Box, o mejor dicho de esa entrada HDMI, simplemente sigues esta ruta y aquí donde dice HDMI 3 lo dejas tal cual, y aquí donde dice nombre del dispositivo que predeterminado en este caso viene HDMI 3, aquí sí lo puedes cambiar al nombre que quieras, pero arriba recuerda, no lo modifiques, déjalo tal cual. Una vez cambies el nombre de tu dispositivo, desde aquí, si así lo requieres, puedes enviarlo a la página de inicio en caso de que no lo haya enviado al televisor de forma automática cuando conectaste tu TV Box. Y esto, como te muestro, lo puedes hacer con otras cosas, incluyendo TV Boxes que tengas conectadas a otras entradas HDMI, o por ejemplo si tienes conectada una antena también lo puedes hacer. Y existe un segundo método, pero que no está disponible para todas las TV Boxes, sino solamente para algunas pocas. Y es que cuando conectas tu TV Box a algún puerto HDMI de tu Smart TV de la marca Samsung, y aunque como ya te he mostrado desde el inicio, se le puede dar comandos con el One Remote de tu televisor a la TV Box, algunas personas quieren cambiar el loguito HDMI por uno que sea más personalizado de la marca, es decir, haciendo que el televisor como tal reconozca que la TV Box es de esa marca. Pues bien, como te expliqué, no en todas es posible. Entonces, para averiguar si es posible o no, una vez conectada tu TV Box, te vas aquí a esta ruta de dispositivos conectados, luego aquí a la parte derecha, si no te aparece de una, aquí donde dice configuración remoto universal. Esperas a que cargue esta página, das clic aquí donde dice nuevo dispositivo. Como se trata de una TV Box, debes seleccionar esta opción que dice receptor OTT/consola de juegos. Después seleccionas esta opción que dice directamente a la TV. Luego el televisor te mostrará las marcas compatibles, hay muchas. En este caso hago el ejemplo con una de la marca Xiaomi. Bajas hasta que la encuentres, aquí entonces seleccionas en este caso Xiaomi, o si encuentras la marca de tu TV Box la seleccionas. Seleccionas el puerto HDMI al cual está conectada la TV Box, en este caso el HDMI número 1. Luego que das clic en el HDMI número 1 o el HDMI donde esté conectada tu TV Box, el televisor te va a arrojar esto para ver si cuando cliqueas con el botón central del One Remote se ejecutan los comandos en la TV Box. En este caso solamente te arroja 2 intentos. En este caso no fue posible. Después te dice que intentes escribiendo el número del modelo de tu TV Box. En el caso de esta Xiaomi está aquí en esta parte de abajo donde dice Model, casi no se ve por la cámara, pero dice MDZ28AA.
Luego debes proceder a escribir ese nombre de modelo, o por lo menos las primeras letras o números, y el televisor te arrojará algunas opciones. Si no está exactamente como está escrito en la parte baja de tu TV Box el número del modelo, no es posible sincronizarla. Aquí, por parte de la marca Xiaomi, el televisor me arroja muchos números o nombres de modelos de TV Boxes de esta marca, pero no es exactamente el mismo nombre o número de modelo de mi TV Box, por ende no es posible. Pero digamos que no habría tanto problema porque ese paso era simplemente para cambiar el loguito del HDMI para uno más personalizado y para que se pudieran aplicar los comandos de voz a la TV Box. Pero por lo menos, como ya sabes y como te mostré desde el principio, le puedes dar comandos básicos arriba, abajo, enter, atrás, adelantar, retroceder sin problemas, lo cual me parece genial. También, como te decía, lo hice con una TV Box de una marca que no es tan conocida, una de la marca Hugos. Cuando enciendo el televisor, la TV Box se enciende en unos segundos. Cuando apago el televisor, la TV Box se apaga. Cuando selecciono la entrada a la cual está conectada esa TV Box, con el One Remote del televisor le puedo dar comandos a la TV Box. Recuerda, comandos básicos, arriba, abajo, adelante, atrás, adelantar o retroceder videos. Ir a la página de inicio de la TV Box oprimiendo varias veces el botón de retorno del control remoto, pero recuerda que se limita a que los comandos de voz dentro de la TV Box no estarían disponibles. Aquí, como ves, he apagado el televisor y la TV Box se ha apagado. Y listo, si este video te ha gustado y te ha servido de ayuda, por favor dale click al botón like, también suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Te recuerdo que puedes apoyarme, bien sea por medio de Baki, también por medio de Patreon, o haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción y en el comentario fijado. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.